Articulación acromioclavicular. Se trata de una articulación de clase de las artrodias. Superficies articulares. Una de las superficies articulares se halla situada en la extremidad externa de la clavícula. Tiene una forma elíptica, siendo alargada de delante a atrás y aplanada, y vuelta hacia afuera y abajo. La otra superficie es de forma semejante. Está vuelta hacia arriba y adentro y colocada en el borde interno del acromion. Ambas superficies se hallan cubiertas de cartílago. Medios de unión. Posee esta articulación una cápsula fibrosa que se inserta sobre la periferia de las superficies articulares. Además de la unión, se halla reforzada por un ligamento superior muy grueso y resistente, que se extiende desde la cara superior de la clavícula a la cara superior del acromion. Existe también un ligamento inferior más delgado que va desde la cara inferior de la extremidad clavicular del acromion. Fibrocartílago interarticular. Presenta múltiples modalidades, ya que sus bordes pueden tomar inserción sobre los elementos fibrosos, formando así dos articulaciones independientes, o bien insertarse sobre el propio cartílago del acromion o de la clavícula. En ocasiones, el fibrocartílago es rudimentario y constituye una especie de pequeña cuña en toda la periferia de la articulación. Otras veces, por el contrario, está tan desarrollado en forma de ligamento interóseo que oblitera toda la cavidad articular. Sinovial. Casi siempre es la única. Es doble cuando el fibrocartílago interarticular está bien desarrollado. Por último, puede faltar totalmente en el caso de que el menisco sea sustituido por el ligamento interóseo, en cuyo caso la articulación deja de ser artrodia para transformarse en anfiartrosis típica. Las relaciones. Su cara posterior se halla cubierta por piel, por debajo está en relación con el ligamento acromion-coracoideo y con el músculo supraespinoso, por delante con la inserción del deltoides y por detrás con el trapecio. Ejecuta esta articulación pequeños movimientos de deslizamiento, conjuntamente con la del hombro. Ligamentos coracoclaviculares. La clavícula está unida a la apófisis coracoides por dos ligamentos: el ligamento anteroexterno o ligamento trapezoide, que es una lámina cuadrilátera que se inserta en la cara interior de la clavícula cerca de su extremidad externa. Se dirige luego hacia abajo y adentro para insertarse en la parte posterior del borde interno de la apófisis coracoides. El ligamento posterointerno o ligamento conoide tiene forma triangular. Se inserta por arriba, o sea, por su base, en el borde posterior de la clavícula, inmediatamente por atrás de la inserción del ligamento trapezoide y por abajo, es decir, por un vértice, sobre la base de la apófisis coracoides. Ambos ligamentos se tocan por su parte posterior formando un ángulo diedro lleno de tejido grasoso. En el espesor del ligamento conoide se encuentra una bolsa serosa más pequeña que extiende entre los dos ligamentos, aunque con frecuencia ambas se comunican entre sí. Ligamentos propios del omóplato. Son también en número de dos, llamados ligamento coracoideo, que tiene forma de cinta y se inserta por fuera de la base de la apófisis coracoides y por dentro en el borde interno de la escotadura coracoidea. Esta queda así transformada en el orificio osteofibroso, por donde pasa el nervio supraescapular y las venas que comunican la circulación supraespinosa con la supraescapular. Por encima del ligamento coracoideo pasa la arteria y la vena supraescapulares. El ligamento
acromion coracoideo es de forma triangular y se inserta por el lado interno que corresponde a la base, en el borde externo de la apófisis coracoides, mientras que por el extremo del vértice lo hace la extremidad anterior del acromion. Se halla dirigido transversalmente, su cara superior se halla en contacto con el deltoides y la inferior con la bolsa serosa y con la articulación escapulohumeral. Articulación escapulohumeral. Se llama también articulación del hombro y une el omóplato con el húmero. Es del grupo de las enartrosis. Las superficies articulares son, que es la cabeza del húmero, cuya forma es de la de un casquete esférico algo aplastado delante atrás y que en la posición ordinaria del brazo se halla vuelta hacia arriba, adentro y atrás. La cabeza humeral está limitada en la base por el cuello anatómico, que es un estrechamiento rugoso más marcado en la parte superior que en la inferior. Por fuera del cuello se encuentran dos eminencias, una anterior o troquín y la posterior troquier, separadas por el canal bicipital. Todas las partes mencionadas se hallan separadas del cuerpo del húmero por el cuello quirúrgico. La superficie articular está revestida de cartílago hialino. La cavidad glenoidea del omóplato, que es la otra superficie articular, se halla situada en el ángulo superoexterno de este hueso, siendo poco profunda en el estado seco de forma ovalada, con extremidad inferior más ancha, hacia el comienzo del tercio inferior de su eje vertical. La cavidad glenoidea presenta un ligero saliente, a veces muy marcado, conocido con el nombre de tubérculo glenoideo. Una pequeña escotadura o escotadura glenoidea interrumpe en su parte superior la regularidad del borde anterior de la cavidad glenoidea. La unión de esta cavidad con el resto del hueso se hace por intermedio de un estrechamiento denominado cuello del omóplato, por encima del cual y sobrepasando la propia cavidad se encuentra la apófisis coracoides por el lado interno y el acromion por el externo. La cavidad glenoidea está situada por un rodete fibrocartilaginoso de sección triangular, cuya cara posterior se une al hueso, en tanto que la exterior se continúa por la superficie del cuello del omóplato y sirve de inserción a la escápula articular. Por último, la cara interior se halla cubierta de cartílago hialino y se continúa con las superficies articulares. El rodete no se adapta a la escotadura glenoidea, sino que por el común queda entre ambos una depresión o orificio por donde penetra una prolongación de la sinovial. Automáticamente el rodete está constituido por fibras que, partiendo del hueso, se entrecruzan en diversos sentidos, y por fibras de refuerzo procedentes de las inferiores del tendón de la porción larga del tríceps, las superiores del tendón de la porción larga del bíceps. Medios de unión. Comprenden una cápsula articular y los ligamentos de refuerzo coracohumeral y glenohumeral, que provienen respectivamente del coracoides y del rodete glenoideo. Cápsula articular. Tiene forma de manguito y se inserta por el lado interno en la cara externa del rodete glenoideo y en la porción inmediata del cuello del omóplato. Se confunde por abajo con la inserción del tríceps y se extiende por arriba más allá de la inserción del bíceps, hasta cerca de la base de la apófisis coracoides. Por el lado externo y en su parte superior se inserta sobre el labio externo del cuello anatómico del húmero en el límite de la porción cartilaginosa, mientras que por la parte inferior se fija sobre el cuello quirúrgico. Sin embargo, parte de las fibras capsulares se reflejan en este punto, ascendiendo y recubriendo el hueso, para ir a fijarse en el límite de la superficie cartilaginosa, de tal manera que propiamente esta porción del cuello quirúrgico
Es extracapsular, aunque pueda aparecer como intraarticular. Por delante y por atrás, la inserción de la cápsula articular sigue una línea que, a medida que asciende, se aproxima cada vez al reborde del cartílago hialino. La cápsula articular es delgada y floja. Una vez desprendidos los músculos que tienen relación íntima con ello, pues llega esta hasta fundirse con sus aponeurosis, como son el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Pueden separarse el húmero de la cavidad glenoidea, ya que la cápsula es insuficiente para mantener unidas las superficies articulares. Estas permanecen en contacto gracias a la acción de los músculos del hombro. Ligamentos activos. Ligamento coracohumeral. Es ancho, grueso y resistente y se inserta por un lado interno en la base y en el borde externo de la apófisis coracoides, por debajo de la inserción del ligamento acromiocoroideo. Por fuera se adhiere al troquíter y sus fibras se confunden con las de la cápsula articular. Posee una cara superior separada de la bóveda acromiocoroidea por la bolsa subacromial y otra inferior, libre de parte interna adherida a la cápsula externa, un borde posterior que se confunde con la cápsula articular y otro anterior, libre y marcado en su parte interna y adherido a la cápsula externa. Ligamento glenohumerales. Son visibles por la parte anterior de la articulación. Para observarlos, se secciona en la parte posterior de la cápsula un cuadrado de unos 3 centímetros por lado. Se disloca la cabeza humeral para cortarla a la altura del cuello anatómico y se observa detrás y delante por transparencia. Se destaca así 3 ligamentos no aislables de la cápsula pero bien marcados. Primero, el ligamento glenohumeral superior o suprahumeral de Farapeu, que se inserta en la parte superior del rodete glenoideo, por encima de la escutadura glenoidea, donde se dirige hacia afuera para insertarse en el cuello anatómico, entre el trochlin y el troquier, donde sus fibras se confunden con las del ligamento coracohumeral. Gran parte de las fibras de este ligamento pasan a manera de puente de un labio a otro del canal occipital, formando el ligamento humeral transverso o de Gordon. Este ligamento forma así con dicho canal un conducto osteofibroso por donde pasa el tendón de la porción larga del bíceps. Tendón que al salir de este conducto asciende entre el ligamento glenohumeral por delante y del coracohumeral por detrás, para ir a su punto de inserción. En segundo lugar, el ligamento glenohumeral medio o de Morris se inserta por arriba del mismo sitio que le precede. Ensanchándose, se dirige hacia afuera y abajo para fijarse en la base del troquín, donde su inserción se confunde con la del músculo subescapular. Este ligamento, al separarse del anterior, forma un ojal triangular de base externa, llamado agujero oval de Weisbrod, también ojal del subescapular por las relaciones que tiene con este músculo. Por último, el ligamento glenohumeral inferior es más ancho, más resistente que los anteriores. Se inserta por la parte anterior del rodete glenoideo, por debajo de la escutadura glenoidea, sobre el cuello del omóplato. Ahí se dirige hacia abajo para fijarse en la pared anteroinferior del cuello quirúrgico sinovial. Reviste toda la superficie anterior e interior de la cápsula, pero en la parte superior e inferior. Al llegar a la inserción de la misma, se relaja y recubre un hueso hasta terminar
en el reborde cartilaginoso. De este modo, no existe ninguna porción de músculo humeral ni aun de rodete deltoideo que sea verdaderamente intrasinovial. En efecto, donde la cara externa del rodete